¿qué es patrimonio arquitectónico? ¿Qué es patrimonio urbano y qué es patrimonio paisajístico? Y es un poco refiriéndose a qué es lo arquitectónico, qué es lo urbano y qué es lo paisajístico. Acá ustedes ven a su izquierda el Parque Nacional Natural Chiviriquete, ¿no? Que está muy de moda, porque ya han recibido visitantes y piensan recibir muchos más visitantes en un entorno declarado, un parque natural, inclusive porque tiene vestigios antiguos, ¿no? De anteriores pobladores. Tiene los vestigios en los pictogramas, tiene un entorno geográfico interesante. Por otro lado, tenemos el patrimonio cultural inmaterial, ustedes que claro que lo conocen, el Carnaval de Barranquilla, que tiene una connotación muy importante para la ciudad y para la cultura, ¿no? De la ciudad. Pero sin embargo, hay otros elementos que tienen que ver con también lo paisajístico. Y aquí nos enfocamos como en escalas de intervención. Entonces, en el centro de esas escalas está los territorios. Y bueno, y en el territorio desde un enfoque filosófico social sería como el estrato sociocultural que tiene diferentes connotaciones. En este caso, cuando hablamos de patrimonio, contiene elementos naturales, tiene elementos culturales también están presentes en los elementos materiales e inmateriales y se conforman por los diferentes bordes o escalas rural, semirural y urbano. Y lo importante abajo es que lo caracterizan las comunidades, que es el mensaje que nos traía el video al inicio, que pueden ser diversas, pluriculturales y multiétnicas. Entonces, fíjense que al ser el proceso de intervención en el patrimonio, estamos hablando de lo que en la definición nata es lo que es heredado a sus ascendientes, es algo que tiene un constructo sociocultural de sus comunidades. Entonces, cuando hablamos de algo físico, detrás de eso está el constructo, el significado del proceso histórico. En lo natural también es algo que no ha sido intervenido por el ser humano. Y entonces, ¿qué es el paisaje? Y hay un debate entre el territorio natural y el paisaje natural. Y entre dirimir ese concepto se encuentra uno que ahí salen conceptos como el patrimonio, el paisaje, perdón, el paisaje histórico-cultural o el paisaje cultural, asociado a lo que hacen que las comunidades generen en valor. Precisamente eso que genera valor, que ustedes vieron, me acuerdo en la clase de la profesora que hablaba de los valores, tiene que ver con ese cambio de la memoria de los territorios. Y en verde es lo más importante que a mi forma de ver tiene que ver con esta clase y es la territorialidad y la cultura, la puesta en valor del patrimonio, bien sea natural o cultural, pero que tenga un sentido de pertenencia comunitario en el hábito. Es un poco como para entrar en esas discusiones y aquí nos centramos en lo que está declarado, un poco entrando en materia que ustedes seguramente ya vieron toda la parte normativa, tenemos unas normas que nos dicen que se declara como patrimonio cultural y en esas encontramos lo que es lo material, lo que se puede mover. Y el objeto de esto en la gestión es dar un sustento físico al inmueble, es decir, conservarlo. Acá vemos el barniz de pasto, las pinturas de los teatros, del Capitolio, las pinturas murales, los caminos, los parques arqueológicos. Son elementos de patrimonio cultural inmaterial y hay unos que son inmateriales que tienen que ver con el sustento cognitivo, sensorial o tradicional, o sea, la simbología que le dan las comunidades a los lugares. Hay que salvaguardarlos. Entonces hay instrumentos, seguramente ustedes ya lo vieron en otra clase, que ayudan a conservar o salvaguardar. Acá vemos unos que son declarados en Colombia, muy importantes también, que tienen que ver con esas prácticas heredadas, costumbres, tradiciones, entre otros.
Entonces, ¿cómo hacemos nosotros esa aproximación de esa triada? Y es un poco entender las capas que hay, aquí yo puse la analogía, como un rompecabezas. Entonces, la gestión o el diseñar proyectos o formular proyectos tiene que ver con esto, con rompecabezas. Tiene que ver con los estratos que no se ven. La historia y la memoria, ustedes lo van a hacer en sus investigaciones. La historia, la memoria, los diagnósticos y las intervenciones que se tienen. El tiempo, el espacio y la comunidad es la triada más importante en los procesos de intervención, tanto a escala urbana, acá vemos Venecia, por ejemplo, las tipologías de Venecia que se mantienen en su entorno morfotipológico y o lo arquitectónico, desde los conceptos iniciales, como Andrés lo decía, el diseño del espacio inicial, que se crearon los espacios dentro de un primer boceto inicial, una idea que conserva su esencia, ¿no? Pero las comunidades son las que le dan vida a ese patrimonio, a ese territorio. Ese territorio entonces tiene que trabajar la historia dentro de ese contexto. Y eh, aquí es donde empezamos a mirar que los proyectos o la formulación de proyectos es una especie de engranaje de diferentes patrimonios sistémicos. Hablamos de lo sociocultural, las personas, lo físico-espacial, lo que se ve, lo construido, y lo administrativo, que es lo complejo, el cual poner de acuerdo a diferentes gestores para la sostenibilidad es muy complejo, pero igual se debe hacer. Parte de esto es el objetivo de la clase, mirar cómo hacer esa gestión compartida. La arquitectura, como somos arquitectos, nosotros sabemos que genera una memoria y una huella y que tiene también usos y tipologías, ¿no? Algunos de ustedes van a ir a lo religioso, otros van a ir a lo educativo, aquí se van a trabajar lo residencial, los servicios, pero entonces también tanto el urbano como lo arquitectónico tiene ese proceso de historia como huella y como memoria. Mm, Y finalmente la metodología que se enfoca en ese patrimonio cultural es este rompecabezas armado. Tenemos en términos de formulación de proyectos, tener en cuenta este rompecabezas. Los proyectos pecan porque no se pensó, no se planificó, no se tuvo una buena prefactibilidad previa antes de intervenir el lugar. Acá encontramos que se necesitan conocerse o caracterizarse todos los tipos de patrimonios que vimos, inclusive hasta el arqueológico. Se debe trabajar con la comunidad en los procesos de intervención, no dejarla de lado, sino que la comunidad es la que conoce qué es lo que quiere, conceptualizar, tener claros los conceptos y como lo decíamos en el video, la propia gente construye los conceptos. No es desde la oficina del Ministerio de Cultura o del Instituto de Cultura o de Patrimonio Cultural que lleva los conceptos al territorio. De los territorios traen sus conceptos. Mm, la participación y la cultura es importante porque hay un proceso, un seguimiento que se ha venido haciendo histórico de los procesos culturales. Y finalmente, el territorio, formular, divulgar, ejecutar, identificar, todo esto es el objetivo de la metodología de un estudio patrimonial, de patrimonio cultural, material inmueble, que ustedes conocen más, tiene que ver clarificar los conceptos. Vimos que a veces uno hace proyectos de intervención y no se conoce estos conceptos desde lo normativo, pero la gente tiene otra caracterización diferente. Tampoco se manejan las escalas, no solo es intervenir el objeto proyectual, el edificio, el bien, sino la escala del contexto, lo urbano, y otra que es la diferencia entre el urbano y es el paisaje, que es la relación sociocultural con el entorno, el territorio de estudio, la valoración y una formulación que tiene unos instrumentos de gestión que después que ustedes ya conocen.
Entonces, en conclusión, para esta primera parte, eh, los lugares tienen una particularidad de estudio según su tiempo, su sitio y su cultura.